Dios bendiga cada una de sus vidas. Les saludo desde la ciudad de Chilliwack, British Columbia, en Canadá, deseándoles abundantes bendiciones en el amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy les traigo el tema: el recasamiento es adulterio delante de Dios. Le invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 4. Dice así la Escritura: En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Lo que Juan le dijo a Herodes es: la ley te prohíbe tenerla por esposa. Doy gracias a Dios que me permite tener el privilegio de poder exponer este mensaje de la palabra del Señor. Este es un tema delicado y a la vez conflictivo, polémico, en fin, por lo cual lo vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios. Cuando la Biblia no apoya una tesis, una teoría, una enseñanza, una interpretación, una doctrina de hombre, el que la sustenta y la impulsa tiene que esforzarse a lo sumo para dar la impresión de que tal teoría encuentra apoyo en la Biblia. Pero la misma Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. De ahí que encontramos a los incrédulos, a los desobedientes, aquellos que quieren justificar sus errores, o los de otros, los que siempre quieren establecer cosas nuevas, contrarias a la palabra de Dios, como dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 21. Atenienses, que en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Hoy por hoy encontramos a muchas personas que dicen: estamos en el siglo XXI, obviamente lo estamos, pero ellos también dicen: estamos en la nueva era y todo es diferente, ahora todo ha cambiado. Pero la palabra del Señor nos dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él no cambia, en Él no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Dios es Dios y la palabra es su palabra. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. El ser humano es el especialista en cambiar y distorsionar la palabra de Dios. Y más si está en una posición que le conviene, él no importa pisotear lo que Dios ya ha establecido, lo que Dios ha dejado escrito. La Biblia nos enseña que Juan el Bautista censuró, condenó el divorcio y el recasamiento del rey Herodes. Porque este hombre, según la historia, Herodes había estado casado antes y luego se casó con la mujer de su propio hermano Felipe. Esta a su vez debió haberse divorciado de su esposo Felipe. Como usted lo puede observar, aquí tenemos un divorcio y un recasamiento. Este era el pecado por el cual Juan el Bautista les estaba exhortando. Ambos andaban mal delante de la presencia de Dios, porque ella, Herodías, estaba recasada con su cuñado y su cuñado recasado con su cuñada. Aparte que entre familia, pues esto también se veía mal. Dos hermanos con la misma mujer. Así que en esta tierra, delante de la sociedad de Jerusalén y del mundo, Herodías no era una concubina de Herodes. Ambos estaban casados conforme a las normas del mundo, pero delante de Juan el Bautista, que era profeta de Dios, precursor de Cristo y abanderado del arrepentimiento y de sus frutos, Herodías seguía siendo la mujer, la esposa de Felipe y no la de Herodes. No era su esposa legítima. Por eso en Marcos capítulo 6, versículo 14 en adelante dice: porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No es legal, es ilegal. No tenía derecho a tener la mujer de su hermano. Es pecado delante de Dios. No era su mujer. Así que aunque Herodías se había divorciado de Felipe y se había casado con Herodes, su hermano, seguía siendo la esposa de Felipe. ¿Sabe por qué seguía siendo la esposa de Felipe, el hermano de Herodes? Porque el divorcio no existe delante de la presencia del Señor. El divorcio es la ruptura del vínculo matrimonial y en términos legales el divorcio es la disolución del contrato matrimonial que Dios estableció entre un hombre y una mujer. En Génesis capítulo 2 versículo 24 el Señor dice que el matrimonio entre un hombre y una mujer, el esposo y la esposa, son una sola carne, la cual ningún hombre en la tierra les debe separar. Cuando una pareja se casa, Dios está juntándolos. Por eso en Mateo capítulo 19 versículo 6 dice: lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Llámese un juez, un notario, quien sea, aunque ejerce ese cargo de autoridad en la tierra entre los hombres,
no lo habilita delante de Dios para anular un matrimonio y expedir un divorcio, así este divorcio tenga las razones, justificaciones más suficientes o habidas y por haber delante de Dios. El divorcio no existe. La palabra de Dios debe cumplirse en nuestra vida para que no nos engañemos a nosotros mismos y después tengamos problemas con la salvación. El matrimonio no solamente Dios lo ha diseñado, sino que Dios mismo también ha dicho que el matrimonio es bueno. Lo dice Proverbios capítulo 18 versículo 22, dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El matrimonio es indisoluble, lo dice Mateo capítulo 19 versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero lamentablemente hoy día se viola la palabra de Dios y se expide carta de divorcio a diestra y siniestra. Por doquier, en el mundo entero, todo el mundo entra en la moda de divorciarse para luego recasarse. Eso es lo que se está viendo a nivel mundial. El recasamiento, personas que se recasan 2, 3, 4, 5 veces y cuantas veces sean necesarias, ellos están y ellas están recasadas. ¿Recasados para qué? Para quedar bien con el hombre, con el ser humano, pero delante de Dios el recasamiento es adulterio. Esto suena duro para muchos que están y viven esa condición, como en el tiempo de Juan el Bautista, que por decir la verdad, por predicar la palabra de Dios, al rey Herodes le costó su propia cabeza, le cortaron la cabeza, su cabeza fue expuesta en un plato. ¿Todo por qué? Por decir la verdad de la palabra de Dios. Pero es mejor decir la verdad a tiempo para que mucha gente que está en esta condición pueda reflexionar, pueda recapacitar, pueda darse en cuenta que está en tela de juicio su salvación y que aquí vale más la salvación que lo que digan los hombres. Por ser un tema tan delicado y que ya hay matrimonios o recasamientos constituidos hasta con hijos, cada uno debe orar al Dios del cielo qué camino tomar, qué va a escoger, qué va a hacer, pero esto es orando delante de la presencia del Señor, pidiéndole a Dios misericordia, qué es lo que va a hacer de su vida, de su familia, y solo el Señor, el Espíritu Santo de Dios, le guiará a toda sabiduría y verdad para saber qué decisión va a tomar y también para ser fortalecido, porque no es fácil. Esta situación no es fácil para muchos, yo entiendo, yo comprendo, porque hay muchas cosas de por medio, hay menores también de edad de por medio, hay muchas cosas que esto implica, pero esta es la realidad de la palabra del Señor. Para muchos esto es muy duro, muy cruel, pero es la Biblia, la palabra de Dios, es la voz de Dios, hablándole al ser humano cómo tiene y cómo deben de ser las cosas aquí en la tierra y en cuanto a este tema se trata, pues el matrimonio. Por eso hay que tener mucho cuidado, usted que está soltero o soltera, tenga cuidado con quién se va a casar para que el día de mañana no esté divorciándose, porque ya les he dicho que delante de la presencia de Dios el divorcio no existe, porque el divorcio es la separación de un solo cuerpo, como el Señor lo ha establecido, de una sola carne, y es solamente hasta que la muerte lo separe, excepto que hay otra condición o motivo, digámoslo así, y es cuando una joven que asegura a su prometido con quien se va a casar, le asegura que ella es virgen y ella se casa y el esposo después se da cuenta que esta mujer había fornicado con otro, que lo engañó, que le mintió, que esa mujer le falló, no siendo sincera. Allí es donde dice la palabra en el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 4. Dice: ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. E inmediatamente Jesús les respondió y les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Y en el versículo 11 habla del recasamiento y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y la Biblia es clara y específica, dice: a no ser por causa de fornicación. Y la fornicación es muy diferente al adulterio, porque el pecado de fornicación es entre personas solteras que no se han casado, pero el pecado de adulterio es precisamente entre personas casadas, y por eso cuando una persona está en adulterio, se divorcia y vuelve y se casa, es un recasamiento, y el recasamiento no es válido delante de Dios como un matrimonio legal. Recuerde que nosotros aquí en la tierra podremos engañar al ser humano. Un ser humano tiene las habilidades, las capacidades y cuantas veces quiera puede engañar a otro, pero delante de la presencia de Dios totalmente estamos descubiertos. A Dios nadie lo puede engañar y Dios no puede ser burlado.
Por más maquillaje que usted le quiera colocar a su adulterio, por más justificación, por la razón que sea, triste, dolorosa, lamentable, porque hay cosas en la vida que son muy tristes, muy lamentables, pero por lo que sea, la palabra de Dios es explícita, la palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios dice cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se deben hacer las cosas, y hay prohibiciones y hay cosas que impedirán a muchas almas, a mucha gente ir a la presencia del Señor. El día que parta de esta tierra va a tener problemas con la salvación. ¿Por qué se predica este mensaje? ¿Por qué se predica el evangelio? ¿Para qué se predica la palabra de Dios? Para abrirle los ojos a los ciegos, a aquellos que no conocen la verdad de la palabra, cómo es la palabra de Dios, qué es lo que Dios pretende, cuáles propósitos, cómo es que Dios quiere que se hagan las cosas. Para eso se enseña el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Que dura la palabra? Los discípulos también lo dijeron, claro que sí, pero hay que entrar por la puerta angosta, y a veces para entrar por la puerta angosta hay que desprendernos, hay que deshacernos de muchas cosas que están estorbando para poder entrar por esa puerta estrecha y un día poder estar en la presencia del Dios Todopoderoso, sin obstáculo alguno y sin el dedo acusador de Satanás, que el Señor lo reprenda. Así que cada uno debe ser consciente que el que consigue a otro cónyuge, siendo ya casado o casada, se convierte en un adúltero. En Lucas capítulo 16, versículo 18 dice la palabra: Jesús enseña sobre el divorcio. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Con todo respeto, yo le hago a usted una pregunta: ¿cuál palabra tiene más poder y autoridad? ¿La palabra de Jesús, el Hijo de Dios, o la palabra del hombre, que es el notario, que es el lugar donde se expide el divorcio, o la palabra del pastor, que está de acuerdo con el recasamiento, o la palabra de la pastora, que está de acuerdo con el recasamiento? ¿Quién tiene más autoridad y poder para definir este tema? Hay que reflexionar y hay que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios nos ha entregado la palabra, las escrituras, para que nosotros encontremos allí lo que es la vida eterna a través de Él y podamos estar listos para el día que suene la final trompeta, porque pronto va a sonar la final trompeta y Dios quiere que la humanidad esté al día con Él. El recasamiento es uno de los temas que muchos rechazan porque están viviendo en pecado en esa triste condición. Lamentablemente hay muchos que se han unido en recasamiento, tienen su hogar, tienen su familia, pero están recasados y delante de la presencia de Dios pues no está legal. Tal vez usted escuche este mensaje y usted está viviendo en esa condición de recasado, recasada. Usted tal vez me dirá: y entonces, ¿ahora qué hago, hermana? ¿Ahora qué voy a hacer con mi esposo, con mi cónyuge, con mi esposa? ¿Qué voy a hacer con mi recasado o mi recasada? Pues yo le diría lo siguiente: póngase a orar al Dios del cielo y pida misericordia para que reciba una guianza, una dirección, porque usted tampoco puede tirar por la borda lo que ya tiene y tal vez por años, pero está en esa condición. Pero sí pídale a Dios misericordia, que Él la va a entender, Él lo va a entender. El Señor le va a enviar una palabra, le va tal vez a aparejar las circunstancias. Todo eso se puede dar cuando uno se sinceriza con el Señor, le entrega su problema al Señor, lo entrega a los pies de Cristo y le dice: Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Pero usted todo esto llévelo delante de la presencia de Dios. No se angustie, no se desespere, llévelo delante de Dios, que el Señor, cuando ve un corazón que está dispuesto, que está sincero, que está entregado a Él y que quiere hacer su voluntad, porque qué lindo es hacer la voluntad de Dios. A veces para hacer la voluntad de Dios nos toca sacrificar muchas de nuestras propias cosas y doblegar nuestra voluntad, que no es tan fácil. Muchas veces Dios quiere que usted y yo le entreguemos nuestra voluntad para que se haga la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Amados hermanos y amigos, en esta tierra nosotros no podemos ser más misericordiosos que Dios. Y en este tema hay mucha gente, muchos ministros y en muchos lugares donde ellos son más misericordiosos que Dios. Les pasa lo de Saúl, cuando Dios le dio una orden para exterminar al rey de Amalek y a todo lo que estaba allí en esa ciudad, pero Saúl quiso ser más misericordioso que Dios, perdonándole la vida al rey de Amalek. Así que esto le trajo grandes consecuencias delante de la presencia de Dios, y usted ve a mucha gente justificando el recasamiento, el divorcio y promoviéndolo en cualquier esfera social. Padre Santo, que Dios tenga misericordia, porque lo que Dios juntó no lo separe el hombre, dice claramente la palabra de Dios, excepto que cualquiera de los dos cónyuges, sea el uno o sea el otro,
muera. Ahí sí queda el uno libre y la otra también libre para poderse casar. Y cuando se es viudo, sea él o sea ella, se puede casar. Eso ya no es un recasamiento, ya es un matrimonio legítimo, porque él enviudó o porque ella enviudó, entonces se pueden casar. Pero el recasamiento es entre personas casadas, por eso se llama recasamiento, porque ha estado casado primero o ella casada primero y luego se recasan con el segundo cónyuge o con tantos que en esta tierra estamos viendo por ahí, que se hace tan fácilmente recasarse y volverse a casar como cambiarse de ropa interior. Es una plaga completamente todo esto que se está viviendo en el día de hoy. Así que recapitulando para terminar, la única causa que el Señor reconoció como válida para repudiar a la mujer es la fornicación, o sea, el pecado sexual premarital antes de casarse. Y si hoy en día se casan con el conocimiento ambos de que ella no es virgen, ya es caso aparte. Pero quien esté divorciado por otra causa que no sea la mencionada, el consejo de la palabra de Dios es que se mantenga solo. Sé que para muchos esto suena muy difícil, pero hay personas que sí se vuelven eunucos para engrandecer y glorificar el nombre del Señor y terminan solos o solas sirviéndole al Señor para no vivir en adulterio o en un recasamiento, que es lo mismo. Recasamiento es lo mismo que adulterio, ya que se ha dicho aquí, según la palabra, el divorcio no disuelve el matrimonio delante de Dios, según Mateo capítulo 14 versículos del 1 al 4, y Dios aborrece el divorcio, Malaquías capítulo 2 versículos 14 al 16, ahí usted lo puede leer en su hogar donde usted se encuentre, que el Señor aborrece el divorcio. Una persona divorciada, por la razón que haya sido, no tiene ningún problema mientras se mantenga solo o sola. Puede servirle al Señor, tomar parte en la iglesia, hacer muchas cosas. Así esté divorciado, pero está solo o está sola, está sin el problema del adulterio. El problema es en el adulterio. Si una persona participa del altar en una iglesia y está recasado, está en adulterio. Ahí radica el problema, porque esa persona no anda bien delante de la presencia del Señor. Así se vea muy usada aparentemente por el Señor. Sabemos que cuando alguien predica la palabra, pues Dios respalda la palabra. La primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice: maridos de una sola mujer, no recasados, porque el que está recasado o la que está recasada está en adulterio. Y si está en adulterio, pues, ¿qué es el adulterio? El adulterio es pecado delante de Dios. La primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y la lista es bien larga, así que hay que estar a cuentas con el Señor. Para eso la administración de la palabra, aunque esto traiga tristeza, como dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a Corintios capítulo 7 versículos 8 al 10, y dice la Escritura: os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es mejor obedecer a Dios y hacer su voluntad, y no acomodar las cosas a nuestro favor, a nuestro antojo, a nuestro amaño, para satisfacernos a nosotros mismos y quedar bien con los hombres, cuando nuestra salvación está en tela de juicio. Que Dios tenga misericordia, amado hermano y amigo, que Dios te ayude, busque la presencia del Señor, busque a Dios mientras puede ser hallado, doblega tu voluntad ante la presencia de Dios, pídele a Él en clamor, en ruego, en súplica, que Dios te va a direccionar, te va a guiar y te va a dar esa victoria. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, la verdad os hará libres. Y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso hay que escudriñar la palabra de Dios, por eso hay que meternos en la profundidad de las Escrituras para conocer la verdad de Dios, no la verdad que dicen los hombres, porque hoy en día los hombres le dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, y se han vuelto consentidores de cualquier clase de pecado.
no importa que la palabra de Dios lo prohíba, no importa lo que el Señor Jesucristo haya dicho, a muchos no les importa lo que diga la palabra, las escrituras, pero yo creo que cuando somos temerosos de Dios y apartados del mal, sí nos importa lo que diga la escritura, porque es la voz de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es la voz de Dios hacia los hombres, para usted y para mí, para ponerla por obra, para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Va a venir el Señor Jesucristo y a muchos los va a encontrar como están, viviendo en pecado, y se va a cumplir en ellos lo que dice la Escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 22 al 23. Dice la palabra de Dios así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sorpresa se van a llevar muchos llamados creyentes, cristianos, que apoyan, por ejemplo, lo que estamos diciendo hoy, el recasamiento, y que no se les da nada por nada, inculcarles aún hasta las congregaciones que eso no es malo, que todo eso está bien, que no hay peligro, que no hay problema. Eso está delicado delante de la presencia del Señor, y va a haber grande sorpresa cuando el Señor venga a levantar su iglesia. Va a haber mucho lloro y crujir de diente para muchos, porque nunca exhortaron el pecado, sino que vivieron apoyando todo esto que es pecado delante de la presencia de Dios. Y usted que es predicador y predicadora, no tema decir la verdad del Evangelio, no tema decir lo que Dios quiere que se diga. Así no le quedará a ninguno en la congregación, hable la palabra del Señor, que Dios traerá a otros. Y por estos medios de comunicación, así quedemos sin suscriptores, pues hay que seguir diciendo la verdad del Evangelio, hay que hablar la verdad para que las almas sean salvas, para que las almas reconozcan que Jesucristo es el Señor y que hay que vivir conforme a la palabra de Dios. Nuestro deber como atalayas es instruir a través de la palabra a la humanidad, a tiempo y fuera de tiempo. Dios les bendiga a todos y que este tema haya sido de edificación y bendición para su alma. Recuerde que Cristo viene pronto por su iglesia.